muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Y bueno, el día de hoy, como es viernes de clásico, ya les traigo un video bastante bueno, muy bueno, ya, de un personaje que yo no había mencionado antiguamente, ya, pero es un, realmente este hombre es un genio, ya, es un crack. Si no me equivoco, él es abogado, también es economista, ha escrito libros, es el hermano grande de nuestro querido futuro presidente, ¿ya? Y él es Axel Kaiser, ¿ya? Y como pudieron haber visto en la miniatura, sí, en esta oportunidad Axel Kaiser hace cagar, hace pebre, sí, al nefasto más grande de Chile. A los dos nefastos más grandes de Chile, digamos. Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez. Exactamente, esos dos. Bueno, básicamente, Axel Kaiser desenmascara o desnuda en el fondo la retórica de este par de activistas comunistas nefastos, ¿ya? Que están dentro del 1% más rico de Chile, ¿ya? Y sin embargo, juegan a ser buenos, por así decirlo, alegando contra el mercado, diciendo que los sueldos son muy bajos, la cacha la espada. Sin embargo, ellos jamás, pero cuando digo jamás, es jamás han donado un peso de los 50, 30, 20 palos mensuales que hacen al mes, ¿ya? Y se llenan la boca hablando weá. Ustedes saben quién son, un par de weones más nefastos de la televisión chilena no existe, ¿ya? Así que dejémonos de tanta cháchara, vamos a escuchar a Axel y volvemos a comentar a la vuelta. Vamos con video. Creo que tú estás dando en el centro de algo que hoy día es esencial en Chile, porque nosotros lo hemos tratado de decir los últimos días. El sueldo es demasiado precario en Chile, demasiado básico. Son muy bajos los sueldos, por lo tanto, por eso la gente hace su pyme, hace su emprendimiento, por eso quería su 10%, porque puede ganarse sus 400 lucas igual en un emprendimiento y no ir a trabajar yendo en micro 2 horas, volviendo en 2 horas, haciendo un trabajo de fuerza, porque se la trata de rebuscar sola porque el sueldo es tan precario que no le vale la pena. Pero esa es la clásica ignorancia odiosa que ha promovido los matinales en Chile. La gente tiene que entender, para que tengamos un país más próspero para todos, que si tú crees que puedes cubrir la diferencia de ingresos quitándole a los ricos, lo único que vas a hacer es condenar a todo el mundo a la miseria. En primer lugar, no te dan los números. Si tú le quitas la plata, yo hice ese ejercicio un tiempo atrás, a las 10 familias más ricas de Chile, las que tienen más de 1.000 millones de dólares, que no son más de 10, 11, 12, y se la pasas al Estado para que lo redistribuya, te alcanza para 6 meses de gasto público. Y después las que vienen tienen mucho menos plata. Y estoy hablando de quitarles todo, dejándoles nada. Después las que vienen son mucho menos ricas, te alcanzan para unos 3 meses de gasto, y así. El matinal, obviamente, lo que hace ahí Julio César y Montserrat Álvarez, que están en el 1% más rico de Chile, porque ellos están en términos de ingreso en el 1% más rico de Chile. Es lo que yo llamo masturbación moral, nada más. Es autoexcitarse a sí mismo como si fueran buenos. Claro. Porque dicen todas estas cosas de las cuales no tienen idea, porque son unos ignorantes absolutos en materia económica. Incentivar discursos que son de odio social en última instancia, y no pagar ningún costo por el daño que hacen, porque el día de mañana, si Chile termina siendo Argentina, a ellos no les va a faltar. Y probablemente tienen algún departamento en Miami, vaya a saber uno. Claro. A ellos no les va a faltar. Y ya todo el daño que han hecho difundiendo este tipo de discursos completamente analfabetos en materia económica y de pura odiosidad social, es enorme. Y hay gente que está quedando sin trabajo, hay gente que no tiene para comprar lo que necesita, y los precios están subiendo. En parte ellos mismos promovieron todo esto con discurso contra las AFP, ellos mismos. Y los retiros son parte, ¿cierto?, de una campaña que hubo contra los fondos de pensión. No fue solo que de repente a la gente se le ocurrió que había que sacar algo por la pandemia, no es así. De hecho, ni siquiera era necesario con el monto de ayudas que dio el gobierno después. Estamos hablando de más de 80.000 millones de dólares en total. Este es uno de los países que más gastó en el mundo en proporción al producto.
¿cierto? En tiempos de pandemia. Entonces, ellos también son responsables de este desastre, de la violencia, de la inflación. Ellos son responsables, los canales de televisión que hacen eso. Y este tipo de periodistas, que son completamente ciegos y no les interesa el bienestar de la gente, porque si les interesara realmente estudiarían un poco lo que están promoviendo y lo que están hablando. A mí me da mucha lástima porque es un engaño. Y es entendible que haya personas que están indignadas porque no alcanzan plata, por supuesto que sí, pero la solución es mucho más compleja que sí que démosle a los ricos. ¿Sabes cuánta plata se ha ido de Chile desde el año 2019 hasta ahora? Hay distintos cálculos, pero yo he leído hasta 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, ese es casi el presupuesto del Estado en todo un año. Eso es plata privada que se ha ido del país. Que en vez de invertirse acá para crear empleo, para pagar precisamente mejores sueldos, porque tú sabes que cuando tú tienes crecimiento de la economía y se va haciendo más riqueza, no solamente tú creas más empleo, sino que los salarios, los ingresos de las personas van subiendo porque hay más stock de riqueza disponible en el país. Entonces hay más demanda por los trabajos, los empleados pueden ganar más porque, ¿cierto?, hay más demanda por sus servicios y así sucesivamente. Se va invirtiendo más, entonces hay mejor infraestructura, hay mejores carreteras, hay mejor tecnología y mejor todo, lo cual nos permite producir cada vez más riqueza a su vez. Bueno, es un círculo virtuoso. Bueno, esa plata ya no está en Chile. ¿Por qué? Por cosas como la que hacen en esos matinales. Digo, no es que ellos sean directamente responsables de eso, pero de que se vaya la plata, pero ellos contribuyen a un clima de opinión, a un clima social que termina teniendo impacto institucional, impacto político, que hace que la gente con recursos, los inversionistas nacionales y otros, simplemente se lleven la plata. Ella dice, no, es que la Teletón tiene que financiarla al Estado. Todo lo tiene que financiar el Estado. Así funciona en los países fascistas y así funcionan los países comunistas, ¿no? La solidaridad privada se prohíbe, de hecho, en esos países. Porque todo tiene que estar dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa frase es de Benito Mussolini. Eso lo decía él. Y Hitler decía, somos socialistas y somos anticapitalistas y enemigos furibundos de este sistema capitalista, lo decía también. No nos olvidemos de dónde viene este tipo de ideas. Idealizar demasiado al Estado es muy peligroso. Y el Estado saca la plata de los impuestos, o sea que igual tiene que cobrar a los trabajadores. O los trabajadores no pagan IVA cada vez que compran pan. El IVA es el impuesto que más recauda en Chile. ¿De dónde saca la plata el Estado? ¿De dónde saca la plata los políticos? ¿Cierto? La corporación política. ¿De dónde saca la plata para supuestamente financiar todas esas cosas? Eso se la sacan a ellos mismos del bolsillo. Esta idea de que el Estado de alguna manera produce plata mágicamente del aire es absurda. Y es una creencia mágica, efectivamente, que existe en parte de la élite intelectual, en parte de la élite política y en parte de la ciudadanía. Es así. Piensan en términos religiosos respecto al Estado. Y el Estado son los escándalos de corrupción de Chile Deporte, los escándalos de los contratos de asesoría de Codelco, los escándalos de Mobgate, los escándalos de corrupción de las aulas del Ministerio de Educación, el Transantiago que ha costado decenas de miles de millones de dólares. Eso es el Estado. Ese desastre es el Estado. Si el Estado fuera la solución, ¿por qué no se va a vivir Argentina? En Argentina el tamaño del Estado es el doble que en Chile prácticamente. Sí. ¿Y cómo están? 50% de inflación. Ella dice que no le alcanza plata. Acá hay un 7% de inflación. En Argentina es más de 50%. Porque el Estado es grande, por eso. Y porque imprime nuevamente la plata para financiar el déficit. La pobreza en cuánto está, más de 40%, alrededor de 40%. Y en algunos lugares más que eso. Tiene un éxodo de profesionales jóvenes buscando oportunidad en otras partes. Entonces, estos discursos son súper facilistas, simplones, cargados de emociones, y la gente se siente indignada y ve esto, y le están removiendo, ¿cierto?, por dentro instintos para que se ponga furiosa y diga, sí, el Estado, entonces se enoje. Es para crear un clima de rabia, con efectos baratos
emocionales, ahí no hay ni una discusión racional. ¿Por qué no subimos el sueldo mínimo a $1.000.000? Si con 400.000 no alcanza. Yo digo, ¿por qué no subimos 10 millones de pesos? Exacto. Subámoslo y veamos qué pasa. Ah, no, es que ahí como que puede ser que no la puedan pagar las pymes. Pero ¿quién dice que lo puede pagar a 400.000 porque el 80% del empleo lo dan las pymes? Acá todo el mundo habla de los ricos, ¿no? Si las empresas grandes no pagan todas mucho más que el mínimo de partida, las grandes empresas. Y en segundo lugar, no son las que crean la mayor cantidad de empleo, son las pymes. Y las pymes suelen son los 500 y 600 pesos. Sueldo mínimo. Yo lo explico en El Economista Callejero por qué eso no se puede hacer. El salario mínimo es una pésima idea, no debería existir el salario mínimo. Lo que tendrías que tener es un ingreso mínimo donde tú puedas ir supliendo, ¿cierto?, diferencias de ingresos hasta llegar a un monto mínimo a través de ciertos subsidios, pero no un salario mínimo, porque el salario mínimo es una fijación de precios. Tú cuando fijas precios, en el caso del salario mínimo, tú estás dejando fuera de mercado a todos cuya productividad marginal, así hablan los economistas, si lo que no producen lo suficiente para cubrir el extra que le cuesta al empleador, todos esos se quedan sin trabajo y se van a la informalidad, donde no tienen ningún tipo de protección social de ningún tipo. Y bueno, el video parte, obviamente, con Julio César Rodríguez entrevistando a una huevona completamente ignorante, que no tiene idea de lo que habla, y reclama porque aquí en Chile los sueldos son muy bajos, y la weá, y la cacha la espalda, que claro, todos sabemos que aquí en Chile los sueldos no son los más altos, pero están condicionados por el mercado, ¿ya? Y ahí se mete este otro epidemia lo que no, es que no puede ser, porque aquí hay que repartir las ganancias, y la cacha la espada, y la weá, y que se gana muy poco, mientras él gana sobre los 40 millones de pesos líquidos al mes, haciendo esa cagada de programa, que la única weá que hace es hacer detenciones de tráfico y wear a la gente. Porque cuando se trata de hablar de Boric, de Procultura, de las fundaciones, weón, del caso Monsalve, toda esa weá, puta, es un ratito nomás, es un día nomás, y chao, pero nunca más, ¿ya? Porque acordémonos que esos weones les pagan. Y bueno, y aquí Axel, weón, puta, literalmente se hace una chara con el Julio César y con la Montserrat. Puta, los llama ignorantes económicamente, porque son unos ignorantes de mierda, económicamente hablando, ¿ya? Habla de cómo él tiene un término para este tipo de hueones que es masturbación mental, ya, que en el fondo ellos se excitan, se endorfinan, pensando que están haciendo algo bueno, ya, alegando contra la gente y pidiendo redistribución, cuando esa hueá se ha demostrado a través de los años, ya, y se ha demostrado cuando se han hecho los ejercicios. Axel ha hecho el ejercicio de sumar a las familias más ricas de Chile, y esa hueá no te alcanza ni para 6 meses de gasto público, weón, ¿cachai? O sea, las ideas que dan estos hueones son ideas idiotas, así de simple, y literalmente los llama payasos, ignorantes, y yo los llamo peor, son un par de ahueonados comunistas culiados. ¿Cuál de los dos más penca, po, weón? ¿Cuál de los dos más penca, po? Uno, el epidemia, ¿ya? El epidemia que el weón se jura pueblo, anda fumando pito con los flaites, en la mañana reclama por la delincuencia, en la noche fuma pito con los flaites, ¿ya? Y es del pueblo y anda en un auto de 400 palos. Ah, buena. Y la otra es la trucha, pues, weón. Un ojo derecho y el otro a la... Axel también menciona cómo, igual hace sentido, weón, pensándolo bien hace sentido, cómo ellos, este conjunto de comunistas, estos globalistas en el fondo que están mandados por los buenos de barria, que son los que les pagan, ellos, entre todos los animadores de esta calaña, estos animadores nefastos, impulsaron el tema de los retiros, que fue a propósito, ¿ya? Es estabilizar a la FP y al país al mismo tiempo, ¿ya? Eso es lo que comenta Axel, por lo menos. Que al igual que lo vimos en el video pasado con Oscar Andrade, igual me hace sentido también, pues, weón. Porque esta entrevista no es de ahora, chicos. Esta entrevista no es de ahora, es del año pasado, debe ser como mediados del año pasado. Una weá así. Viene de clásico, no me alegren. Claro, y como yo siempre lo he dicho desde que partí el canal, este tipo de weones, el Eduardo Fuentes, la Montserrat Álvarez, Epidemia Culiada, el Julio César Rodríguez, estos weones son los grandes responsables de todo lo que ha pasado en el país, pues, weón, porque son las marionetas de los weones de arriba, pues, ¿cachai? Que el estallido delictual, que la weá de la AFP, apruebo, que Boric, ¿cachai?
Y al mismo tiempo, bueno, Axel comenta cómo casi no fueron necesarios los retiros. ¿Por qué? Porque Piñera entregó muchísimos bonos que desaparecieron cuando entró este weón, ¿ya? Y habla también de cómo del gasto público versus el producto fue de 80 millones de dólares. Fuimos uno de los países que más gastamos en el mundo en la pandemia, ¿ya? Y luego comenta cómo lo que le decía yo, pues, la fuga de capitales, pues, cómo los capitales se han ido de Chile, porque este ya no es un país seguro, ya es un país manejado por comunistas que te roban por donde pueden, las empresas no pueden prosperar, la cacha la espada, la cacha la espada y la cacha la espada. Y más encima no dan seguridad, o sea, la hueá más básica que tienen que dar no la dan. Y eso destruye a los países, pues, bueno. Y eso es lo que han hecho, bueno, Boric y sus aliados, pero los grandes culpables también son este weón de la epidemia y todos estos comunicadores de mierda, pues, weón, traidores para el país, pues, weón. Y claro, pues Axel explica cómo en el fondo, al irse los capitales, si estuvieran los capitales en Chile, esos capitales generan mayores, en el fondo, muchos mayores sueldos. ¿Por qué? Porque al necesitar más demanda de gente, hay más competencia. Al haber más competencia, suben los precios. Ya es un círculo virtuoso. Y comenta cómo estos canales y estos rostros, claro, no son directamente responsables, pero sí son muy responsables de lo que está pasando, ¿cachai? Comenta también cómo en países comunistas, como decía Benito Mussolini, todo queda dentro del Estado, nada fuera del Estado. No se puede hacer ni siquiera caridad en el fondo propia, ¿cachai? Tiene que ser todo dentro del Estado, pues, bueno. Si imagínate que está diciendo que este Julio César que la Teletón había que hacerla estatal, pues, bueno. Todo tiene que ser estatal. Y al final, ¿quién paga esa weá? Paga Moya, pues, bueno. Nosotros somos Moya, pues, bueno. Si estos generan un puto peso, weón, de nada. Estos weones no generan nada. Estos weones nos exigen a nosotros nuestra weá y dividen. Y chao. Weón, es un robo moderno. Impresionante, weón. Impresionante. Y también él explica los dichos de Mussolini y de Hitler, que Hitler se hacía llamar socialista anticapitalista, para los hueones que dicen que Hitler era de derecha y que los nazis eran de derecha. No, eran de izquierda, y se lo he dicho 150 veces. Y el tercer dictador más asesino y sanguinario del mundo, ¿ya? El primero del otro chino que les conté yo en el video pasado. El Estado no produce nada, supone no producen nada, ¿ya? Y estos zurdos, hay muchos zurdos ahueonados, que está lleno, que la mayoría son hueones, ¿ya? Pero hay hueones soñadores que creen que el Estado es un ente mágico que les va a venir a solucionar el problema, ¿ya? Y no, pues el Estado son hueones, son seres humanos de carne y hueso, corruptos, que están llenos de corrupción, y la weá. Y el Julio César, como dice Axel, habla de que el Estado, la weá, que el Estado hay que agrandarle, la weá. Y ahí mismo le dice, ¿por qué chucha no trae a Argentina? Pues en Argentina, esto estamos hablando del año pasado, cuando todavía no salía Milei, ¿ya? En Argentina, en esa época, el Estado era el doble de Chile, de que Chile, pues, bueno, ¿cachai? El doble. Pero no, pues el weón sigue acá hablando weá, porque él, mientras habla weá, mientras a nosotros nos vende el comunismo, para hacer pico ahí, ¿ya? El weón gana 30, 40, 50 millones de pesos mensuales. Eso gana el culo. Y anda en un auto de 3 gambas y tiene casa, seguramente tiene casa en Miami, no sé dónde chucha. Eso es el engaño, el gran engaño del comunismo. Nuevamente Axel, como el gran crack que es este hombre, ¿ya? Recordemos que Axel Kaiser, Milei es gran fanático de Axel Kaiser, para que se hagan una idea de quién estamos hablando, ¿ya? Vuelve a decir que estos programas lo único que hacen en el fondo es remover las emociones para hacer que la gente se enoje, ¿ya? En el fondo con respuestas baratísimos, hablando weá, diciendo que, por ejemplo, claro, en esa época estaba como a 4 gambas el sueldo mínimo, diciendo, bueno, ¿y por qué no subimos? Y Axel le dice, bueno, ¿y por qué no subimos el sueldo, weón, puta, a 1 palo? O a 10 palos, pues, weón. Subámoslo, pues, a ver qué pasa, pues, weón. Y como pasó ahora, que estos comunistas son más weones que la chucha y populistas de mierda, los buenos vienen y suben el sueldo mínimo. Sin embargo, los buenos ya habían subido tanto el costo de vida con impuestos y la weá de la cacha a la espada que la weá no alcanza para nada, pues weón. No alcanza para nada. Para nada. Y como dice Axel, que tiene una gran razón, el 80% de las empresas acá en Chile son pymes, weón. No son del Estado. El Estado no produce pymes. ¿Y qué pasó con estas empresas cuando subieron el sueldo mínimo? ¿Qué hicieron las empresas? ¿Qué hicieron? Echaron hueones, pues, weón.
Echaron hueones. Lo mismo con la saco hueá de la Jara, que implementa puras hueas populistas y que todavía, si no me equivoco, nadie de ustedes tiene las 40 horas. Con las 40 horas pasó la misma hueá. Se pitearon a miles de hueones. Porque el dueño de la empresa no es hueón. No porque el dueño de empresa es hueón. Todo lo contrario, un dueño de empresa inteligente. No es hueón. Entonces el hueón va a ver cómo hacer para mantener lo mismo y no perder un peso, y va a cortar el hilo más delgado, que es el trabajador. Por ende, todas las weas que está hablando el Jugo César, saco wea, todas las weas que dice Jugo César, que el bueno, un pobre weón, está mandado de arriba para cagar a la gente. Así de simple. Así de simple. Weón, así de simple. Para hacer remoción emocional de la gente, ya, para alegar contra un totalitarismo que ellos mismos tienen y manejan, mientras el weón se forra y gana 40 palos, weón, si así son de cara raja. A la Montserrat Álvarez le pegaron la media patada en la raja de Chilevisión, pero se fue a TVN, pues weón. Programadora, pues weón, ganando 25. No, y la cara raja tiene un emprendimiento. No me creen, aquí se los dejo. No, si así son de cara raja, mientras ella hablaba contra los empresarios, la weá, y que suban los sueldos. ¿Cuánto le pagáis vos a tu empleado, cara raja? ¿Vos, trucha? Ojo derecho y el otro a la chucha. ¿Cuánto les pagáis? Cara raja, ¿pagáis impuestos? ¿Estáis pagando IVA? ¿Estáis haciendo boleta? Ah, ahí molesta la weá, pues weón. Tal cual, como yo les dije, cuando tú ponías en ese tipo de aprieto al mercado y le subí el sueldo mínimo, los buenos van a ver qué weón me rinde más de lo que le pago, y el que me rinde menos cagó, y se pasan al mercado informal, weón. Tal cual, weón, tal cual. Y Jugo César Rodríguez, Eduardo Fuentes, la Diana Boloco, la Montserrat Álvarez, weón, todos esos weones nefastos generan este tipo de cosas. Están mandados por los buenos arriba para generar este tipo de weá. Esta remoción, en el fondo, emocional, social. Bueno, chicos, déjenme saber en los comentarios qué opinan de Axel Kaiser, qué opinan de la clase magistral que le dio a este zurdo asqueroso, qué opinan de la epidemia, de ese weón nefasto de mierda, Rodríguez, qué opinan de la Montserrat Álvarez, el Eduardo Fuentes, todos esos octubristas de mierda. Déjenme saber en los comentarios. Acuérdense que tengo una tiendita, así que tienen por ahí un cumpleaños, algún familiar, patriota que quieran sorprenderlo, ya pueden regalarle una tacita, hay poleras, polerones. Voy a estar tirando códigos de descuento más adelante para los que me pidan, porque no me han pedido todavía. Les recuerdo que se suscriban al canal, dejen su like, compartan si creen que le va a gustar a alguna persona, ya, y los que puedan háganse miembros, y les mando un abrazo gigante, mis patriotas. Espero que tengan un excelente viernes con su familia. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Cuídense.